Pestaña, no. Cancelar ventana. Eso ya lo vieron con sus compañeras. Nada más quiero repasar o dejar claros algunos temas porque pues, son obviamente motivo de examen. Sale. Ya saben, este señor es Jean Piaget. Ya les había dicho que era biólogo, específicamente biólogo marino, y específicamente se dedicaba a estudiar moluscos. Que de repente tiene un par de hijos y se le ocurre la genial idea de que ya no quiere ser, bueno, sí, a lo mejor sí quiere ser científico, pero quiere descubrir cómo conocemos las personas. Esto es básicamente la base del constructivismo. Es una frase que de hecho sus compañeras tenían copiada. Dice: una persona aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas, a sus propias estructuras mentales. Cada información es asimilada y depositada en una red de conocimiento y experiencias que existen previamente. El aprendizaje es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias, que básicamente es el proceso de adaptación, pero así es como construye el niño su aprendizaje según Piaget, ¿sí? Siempre a través de estructuras anteriores, ¿sí? Las asimila y luego acomoda los conocimientos nuevos. Y bueno, ese es básicamente el problema. El problema es epistemológico o cómo conocemos. Episteme es conocimiento, logos, tratado del conocimiento. La problemática del enfoque psicogenético va a ser cómo conocemos. No cómo aprendemos, no cómo memorizamos, no cómo estudiamos, cómo conocemos. Decíamos, esos son los fundamentos epistemológicos. Los fundamentos epistemológicos, y se confunde porque si se fija la problemática es epistemológica, pero los fundamentos epistemológicos los vamos a ver en cada paradigma. De hecho, los veíamos también en los tipos de educación que se dieron a lo largo de la historia y los vamos a ver en los próximos corrientes pedagógicas en el tercer cuatrimestre. Pero los fundamentos son las bases que pone o que ya había estudiado la persona que va a proponer esta nueva teoría o este nuevo paradigma. Piaget, para hablar acerca del enfoque psicogenético y del constructivismo, como él lo entiende, se va a basar en un enfoque constructivista, interaccionista y relativista. Constructivista en tanto que el estudiante construye su propio conocimiento, interaccionista porque lo hace en relación con el objeto y relativista porque depende de la distancia que el sujeto tenga sobre el objeto, y no nada más nos referimos a distancia física, pero sí, también nos referimos a distancia física, sino también al grado de interacción que tiene el sujeto, es decir, el estudiante, sobre lo que quiere aprender. Entre más cerca o entre más apegado o entre más revisa el objeto de aprendizaje, el sujeto es más fácil que lo aprenda. Ese es el fundamento epistemológico de Piaget. Por eso se fija en la frase, decimos que todos aprenden algo nuevo incorporando experiencias previas, ¿sí? Pero lo hace a través de esa red de conocimiento, y ese conocimiento es subjetivo dependiendo de la relación que tiene con los objetos. Hay dos supuestos teóricos que propone el enfoque psicogenético. Hay más cosas que propone el enfoque psicogenético, pero estos dos los vimos. El primero es el desarrollo cognitivo, conocido como los estadios de Piaget, malamente, y el otro es el proceso de adaptación, del cual podríamos decir que es el aprendizaje. Este aprendizaje no es aislado, según Piaget. Este proceso de adaptación no es aislado, sino que se da a través o de diferentes maneras en los estadios de ese desarrollo cognitivo. Ya lo habíamos visto. Este es el esquema de adaptación, ¿sí? Y ya habíamos dicho que parte del esquema apropiado, donde estamos en equilibrio, pasamos a un desequilibrio. Del desequilibrio apenas sí se nota cuando hacemos la asimilación y la acomodación. La asimilación es ese proceso mediante el cual en los esquemas que ya tenemos, es decir, en las cosas que ya conocemos, tratamos de encajar las cosas que no conocemos. Decía que les había comentado alguna vez que mi maestra de pedagogía decía que eran como cajoncitos que tenemos en la cabeza, y creamos cajoncitos donde vamos clasificando las cosas. Entonces,
cuando algo nuevo aparece, siempre tratamos de meterlo primero en uno de los cajoncitos o en una de las estructuras mentales que ya tenemos. A eso se le llama asimilación. Y hasta que creamos una nueva estructura, podemos hablar de que se hace la acomodación. Una vez que se hace la acomodación, llegamos a un nuevo esquema y a un nuevo nivel de equilibrio. Ya cuando estamos en el nuevo nivel de equilibrio, obviamente va a llegar algo más que se va a presentar, nos va a sacar de equilibrio, nos va a presentar un desequilibrio y luego vamos a volver a pasar por la misma historia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. La metodología es constructivista, ¿sí? Constructivista en este mismo enfoque, es decir, la metodología, si se fija, el constructivismo viene desde antes, los fundamentos epistemológicos son constructivistas, por lo tanto, la metodología de Piaget va a ser constructivista, donde menor distancia con el objeto de estudio implica, según él, mayor objetividad, ¿sí? Yo tengo un ejemplo que no les platiqué a lo mejor a todos, pero se los platico rápido. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que son los pingüinos. Nosotros los pingüinos, no sé quién de aquí sí conoce pingüinos, pero no todos conocemos pingüinos. Yo los únicos pingüinos que conozco son estos de acá, que son los marinela. No, déjenme los encierro. Muévete. Aquí está. Déjeme le quito eso. Listo. Estos son los pingüinos que yo conozco. Los otros pingüinos, pues sí los conozco, he escuchado hablar de ellos, he leído sobre ellos, he visto videos de ellos, películas de ellos, documentales de ellos, pero no los conozco realmente. Una persona que ha ido a un acuario o ha ido a un zoológico donde hay pingüinos, conoce mejor a los pingüinos de lo que yo los conozco. A eso nos referimos que entre menor distancia hay mayor objetividad, porque yo puedo creer que son muy simpáticos y a lo mejor no son tan simpáticos como creemos. También les platicaba, no sé si a todos, pero hay unos personajes muy simpáticos. Déjenme se los busco. Precious. Oh, sí. Sí, aquí están. Aquí hay un dibujito. Abrir imagen en una nueva pestaña. Cierro la presentación. Ahorita seguimos, me regreso a la presentación. Pero se las enseño. Esta otra, sí, aquí está. Esos son los famosos monitos Precious Moment. Los Precious Moment son unos dibujitos bien, bien simpáticos. No sé quién rayos los dibuje, pero si usted se fija, la niña está bien contenta y con el ganso se están mirando bien tiernamente y son bien felices y bien contentos. Pero a mí me tocó vivir y convivir con gansos y son las cosas más agresivas del mundo. Sí, no se pueden acercar, son como perros, pero con pico. Y aunque no lo crean, esos picos tienen dientes y dejan heridas muy feas. Entonces, pues sí se ve muy bonito aquí. A lo mejor el artista se le hacía muy tierno, pero seguramente no había tenido una convivencia directa con un ganso. Me regreso a la presentación, más o menos para que platiquemos de esta situación. Esta es la metodología. Luego de la metodología nos vamos a pasar a lo que es el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje. No, bueno, aquí tengo primero los papeles. Dice, el profesor debe ser un mediador, un promotor del aprendizaje de la autonomía. Nunca debe ser alguien que está en posición autoritaria, sino debe ser eso, un mediador entre los objetos de estudio y entre el sujeto como un promotor del aprendizaje y de la autonomía. Y luego aquí hay una frase bien bonita que yo me inventé, y es toda mía, nada más basada en esto, que dice, no le bajes la luna a los niños, dale las herramientas para alcanzarla. Ah, qué bonito. Pero algún día la voy a registrar. Bien. Pero sí, el papel del maestro no es bajar la luna, no es darle los conocimientos, no es enseñar en el método como lo tenemos entendido en el método tradicional, sino más bien mediar entre los objetos de aprendizaje y los estudiantes. Y debemos de promover que ellos tengan las interacciones necesarias con ellos de una manera autónoma.
¿sí? Piaget sí nos va a hablar mucho de la autonomía. La autonomía, de todas formas, no se logra de manera inmediata. Generalmente los seres humanos somos heterónomos, nos gusta que nos digan qué hacer, nos gusta que no podemos tomar decisiones fácilmente, hacemos que otros las tomen por nosotros, pero se supone que eventualmente llegamos a una condición, allá por los 12 años, en los que ya podemos comenzar a tomar nuestras propias decisiones, lo que nos lleva a la preciosa adolescencia o pubertad, que es cuando se nos ponen rebeldes. El estudiante luego entonces, para Piaget, es un constructor activo de sus aprendizajes. Él es quien, a través de las interacciones que tiene con los objetos, construye sus aprendizajes de manera autónoma. Y ahora sí, la enseñanza, eso sí lo dijeron sus compañeras, debe de ser indirecta y espontánea. Ahora, que sea indirecta y espontánea no quiere decir que no pueda ser planeada. Quiere decir que no aprendemos las cosas directamente como contenidos, sino que las vamos aprendiendo poco a poco a través de hacer cosas que de manera espontánea hacemos o que de manera espontánea organizamos. La metodología que más se parece a esto en la enseñanza sería la metodología de proyectos que se trabajaba en preescolar allá por la década de los 90 del siglo pasado. No sé si a ustedes les tocó todavía, porque seguramente les tocaron estudiantes, les tocaron maestras que ya habían sido formadas en esta metodología, pero algunas lo hacían bien y algunas simplemente hacían lo que se les pegaba la gana. Pero la metodología por proyectos, que favorece la enseñanza indirecta y espontánea, es una metodología donde dentro de esa asamblea, por eso pongo ese círculo ahí, esa asamblea que se supone que se organiza en la educación preescolar todos los días en la mañana, de manera rutinaria, la educadora o el educador sienta a los niños en un circulito, no sé si a ustedes les tocó que les dieran clase así, y comienzan a platicar sobre cómo les fue, sobre qué han hecho, cantan cancioncitas de rutina, a lo mejor la del saludo, a lo mejor la cancioncita del aseo, porque es muy importante que les hagan énfasis en que se deben de bañar o por lo menos cortar las uñas y cosas por el estilo. Y en algún momento de esa asamblea, la maestra les pregunta a los niños sobre qué quieren aprender o qué quieren hacer o a qué les gustaría jugar. Y estos niños comienzan a proponer algunas cosas. Comienzan a proponer que les gustaría jugar, no sé, a los dinosaurios o, digo, cuando estuvo de moda Jurassic Park, todos los proyectos tenían que ver con dinosaurios, o a lo mejor a los vaqueros, o a lo mejor visitar una granja, o a lo mejor, no sé, dependiendo de los intereses que traigan los niños. Y el docente o la docente tiene la responsabilidad de ir cuestionando a los niños para desarrollar una planeación, para ver qué es lo que pueden ellos hacer para hacer lo que quieren organizar. Y entonces eso lo hace a través de un friso, es decir, una hoja que pega por ahí, por una pared o en un pizarrón, lo divide en días y les dice, primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esto. Y usted me va a decir, ¿dónde está lo espontáneo? Lo espontáneo es que sale directamente del niño, 1, y 2, la enseñanza indirecta sale de que en realidad están jugando en la situación, pero el docente se va a encargar de que los niños aprendan ciertas cosas mientras están jugando, ¿sí? De los proyectos que más me acuerdo yo que yo hice, está en el de hacer sushi, porque una niña estaba impresionadísima porque la habían llevado a un restaurante sushi cuando todavía el sushi no se vendía como se vende ahora en Rappi y que todo el mundo pueda comerlo. Antes había así barras de sushi donde, o sea, había un fulano que te hacía el sushi así enfrente y todo eso muy bonito. Entonces la niña la habían llevado y se le había hecho bien impresionante y entonces nos tocó organizar para que hiciéramos sushi. Y entonces organizamos el restaurante, pensamos qué materiales teníamos que llevar, dijimos que teníamos que escribir menús, dijimos quiénes iban a ser los que iban a cocinar, quiénes iban los que iban a servir y quiénes iban a ser los clientes. Invitamos a niños de otros salones a ser clientes. Total de que un día hicimos los menús, otro día hicimos las recetas, otro día hicimos el sushi y ese mismo día, obviamente, para que no se eche a perder, pues lo servimos y lo vendimos, ¿no?
Y entonces usted me va a decir, ¿y dónde está el aprendizaje o la enseñanza? Bueno, la enseñanza está en que a través del menú se les puede enseñar lectoescritura, a través de las transacciones comerciales a la hora de vender el sushi se les puede enseñar matemáticas, a la hora de cortar los rollos se les pueden enseñar fracciones comunes o porciones, a la hora de cocinar pues están viendo cantidades, están viendo procedimientos, están siguiendo una receta, es decir, de alguna manera se practica la lectoescritura. Fácil, ¿verdad? Otro ejemplo que se me viene a la mente es un proyecto que yo no hice, lo hizo una compañera y hace un par de años me di cuenta de que está trabajando en el mismo jardín de niños donde practicábamos, porque eso fue durante prácticas, y ahora ella trabaja ahí. Y entonces ella estaba platicando con sus niños sobre qué les gustaría hacer y a una niña estaba aferradísima en que quería hacer su boda porque se acababa de casar una prima y ahora ella quería hacer su boda. Entonces la maestra le tuvo que explicar que era una boda simulada, que no era de verdad, pero que podían jugar. Y la niña se quería casar con su noviecito de ahí del kinder, porque bien lista, ya había agarrado novio ahí. Y entonces la maestra comenzó a organizar el trabajo, les digo, en porciones, y les preguntó qué se tenían que hacer, y pues hablaron de invitaciones, ahí tienen lectoescritura, hablaron de acomodo, hablaron de la ceremonia, quién iba a ser el padrecito, porque se iban a casar por la iglesia, quién iba a ser, bueno, el novio ya estaba, quiénes iban a ser las madrinas, qué iba a haber de fiesta, y todo muy bonito, hasta que el niño, el que se iba a casar, dijo, maestra, yo también quiero que en mi boda haya luna de miel. Y todos se quedan, bueno, la maestra se quedó así como que, ay Dios, ¿qué va a hacer? Bueno, importante, la maestra le pregunta al niño, a ver, mijo, ¿y, ¿y qué es una luna de miel para ti? Digo, hay que ponerse listos para saber qué van a organizar. Y entonces el niño le dice, ay, pues es que yo quiero que nos vayamos a bailar a un lado del mar en la playa. Y pues sí, les llenaron el chapoteadero y les pusieron una grabadora para que bailaran el día de la boda. El papá tuvo que ir a entregar a la niña el día de la boda porque el papá quiso ir y colaboró. Y luego ya se hizo la ceremonia y todo muy bonito. Todos comieron pastel y bien padre. Ya. Básicamente, eso es lo que significa la metodología de proyectos y así es como se da la enseñanza de una manera indirecta a través de cosas que podemos vivir en la vida cotidiana de manera espontánea, pero el docente tiene la responsabilidad de ir organizando con qué objetos se va a topar el alumno, uno, y dos, qué situaciones puede destacar para que el niño aprenda algo. Esa es la enseñanza. Y el aprendizaje pues, se debe ajustar a las capacidades cognitivas alcanzadas durante el desarrollo. Eso es lo que habíamos dicho de los estadios de Piaget. Pero el aprendizaje básicamente, habíamos dicho que es el proceso de adaptación. Esa adaptación se da de maneras diferentes dependiendo del periodo operacional en el que esté. Sus compañeras también hicieron énfasis en esto, que era que la evaluación se evalúan más los procesos que los productos, es decir, no estamos tras de una calificación, sino más bien tras de cómo va el niño al adquirir estos conocimientos, en qué periodo está, en qué etapa está, lo ha logrado, no lo ha logrado, básicamente eso. Y bueno, las aplicaciones en el ámbito educativo, sus compañeras tenían más. A mí me gustaría rescatar la metodología constructivista de Piaget, en la cual el niño, a través de la interacción con los objetos directos, es como realmente aprende. Preguntas, chicos, porque la próxima semana, en esta misma hora, vamos a tener examen.